Una frase que me aterrorizaba y aún hoy me aterroriza, que esto es la de esto toda la vida lo hemos hecho así. Sacas 10 novedades y una perdurará en el mercado o dos perdurarán en el mercado y a veces es la que menos te esperas, ¿sabes? Siempre piensas que el que te gusta a ti es el que va a gustarle a todo el mundo. ¿Has incorporado algo de la inteligencia artificial en los procesos? Sí. Dentro de lo que se puede hacer en una fábrica artesana de turrón, ¿no? ¿Estamos preparados para eso? Desde un punto de vista empresarial es menos importante, ¿no? Si no estás preparado, pues tienes que prepararte. ¿Alguna vez has pensado en dejar un proyecto importante por miedo a que afecte tu relación de pareja? Mi invitado de hoy es muy dulce. Tan dulce que te dará ganas de comerte un buen turrón. ¿Por qué te cuento esto? Hoy estoy con Pascual Sanchis y tengo tantísimas ganas de esta entrevista, no solo porque muchísima gente me iba aconsejando que lo invitara al podcast, sino también porque creo que su trayectoria puede aportar un aprendizaje único, auténtico, y seguro que ha tenido que exprimir algunos limones amargos en dirección de empresa, en emprendimiento. Pascual es nada más y nada menos que la quinta generación en el mundo del turrón. En 2010 se incorpora como consejero delegado en Gijona S.A. y ahora ha asumido la dirección general. Y esto no es lo más apasionante de él. Ahora mismo quiero que me cuente él y que nos cuente a todos más sobre su trayectoria. Bienvenido, Pascual. Muchas gracias, Ada. Encantada de tenerte aquí. Es un placer y muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es siempre la misma, como te advertí. Como yo me dedico al marketing digital, quiero preguntarte qué porcentaje de la facturación de Gijona S.A., luego ya hablaremos también de la empresa familiar, dedicáis al marketing digital. Bueno, pues Gijona S.A. verás que ha sido una empresa eminentemente productora, no comercializadora. Entonces, esto del marketing digital para nosotros siempre ha sido como, ¿sabes?, un final de la cadena. Y bueno, no sé, no tengo la cifra exacta, pero te hablaría en porcentaje de un 1% de la facturación, no será más que eso. Hay que tenerlo en cuenta que al final somos una empresa que casi nos hemos dedicado a fabricar producto más que a venderlo nosotros. Muchas veces hemos fabricado para otros comercializadores. Entonces, bueno, pues cuando yo llegué a Gijón S.A. esto del marketing digital sonaba casi a chino. Y bueno, hemos ido progresivamente, ¿no? Un poco intentando poner orden, que creo que se ha conseguido y de forma eficiente, pero sigue siendo una inversión relativamente pequeña para el volumen de la empresa. Yo con que no suene a chino ya me conformo. Se Muy sabe bien. lo que es. Por lo menos ya esa lección ya la hemos pasado. Porque claro, cuando yo digo marketing digital, ¿qué viene a tu mente? Cuando hablas de marketing digital, pues pienso en la inversión en todo lo que ha sido un panel de marketing dedicado a el ámbito digital, es decir, a internet, a posicionamiento web, a redes sociales, a este perfil. Muy bien, muy bien. Bien, es importante, yo quiero implantar simplemente el concepto realmente y uno de los objetivos del podcast es ese, de que se tenga en cuenta que en una facturación anual tiene que haber una pequeña parte del marketing porque al final es la comunicación al mundo, ¿no? Ahora es la puerta de donde te conocen. Volviendo un poco, tengo mucha curiosidad del modelo de negocio. Yo creo que tú puedes aclararme bastante, porque desde mi punto de vista, Gijona S.A. Trabaja un poco como una cooperativa, ¿no? Dentro de la fábrica, varias marcas, distintas marcas, hacen producción. Y esto tiene historia, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una empresa casi centenaria. Y sí que es verdad que digamos, el core business fundacional de la empresa 1931 fue ¿no? A modo cooperativo, nunca ha sido una cooperativa, siempre ha sido una sociedad anónima, pero a modo cooperativo de alguna forma eran pequeños turroneros, ¿no? Que tenían sus negocios de turrón en las principales ciudades de España y elaboraban sus turrones en casa, algo que era normal en Gijón en los años 20, ¿no? O incluso en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, bueno, estos turroneros ya se dieron cuenta, bueno, pues que necesitaban una fábrica, ¿no? Necesitaban de alguna forma sacar aquello de las casas, ¿no? Que era un poco rudimentario. Sí. Entonces decidieron unir capital para montar una fábrica en la que compartir maquinaria y mano de obra. Es muy curioso porque además como cada turronero hace su turrón y el turrón de uno no es el mismo que el del otro, cada uno conservaban y siguen conservando a día de hoy sus fórmulas, los porcentajes que utilizan de almendra, de miel, incluso las variedades, si utilizan un tipo de miel o un tipo de almendra para cada turrón. Esa era mi curiosidad, porque al final
Si los procesos son los mismos, la materia prima es la misma de calidad, ¿cómo se diferencian luego estas marcas? Bueno, sí es verdad que las materias primas son las mismas en cuanto que es almendra y miel, pero el tipo de almendra o el tipo de miel no tiene por qué ser el mismo. Es decir, en un turrón, Claro. con un buen turrón, la miel de azahar y la miel de romero, pues aportan un bouquet distinto. Lo mismo con el tipo de almendra. Y los porcentajes incluso, ya no es solo el porcentaje, es también el punto del turrón. Si es un turrón blando, pero puede estar más blando o digamos más consistente, más apretado, ¿no? Ujú. Y es más tostado. Realmente el motivo es que ha estado más tiempo cociéndose. Entonces, dependiendo incluso de las regiones donde comercializan, les gusta el turrón más hecho, más cocido o menos. Entonces os adaptáis a cada uno con la fórmula que tiene. Sí, ¿Y eso no vuelve los procesos un poco más complejos internamente? sí, sin duda es una empresa. Lo que pasa es que lleva 100 años haciéndolo y el know-how de la empresa es muy potente en ese sentido de, bueno, de cuando entra el pedido de un socio, Mm. sabes un poco lo que tienes delante, ¿no? Y el turrón que él quiere. Entonces entiendo que también tenéis un poco de secreto de no difundir, porque claro, vosotros veis todas las fórmulas. Sí, sí, claro, ahí está el secreto profesional, ¿no? Ningún Que secreto profesional. sin duda lo mantenemos. Bueno, este es el modelo de negocio fundacional, ¿no? Como decía, de la empresa. Luego la empresa ya avanzó y creó su propia marca y a partir de ahí diversificó incluso en productos. Claro, creo el abuelo, la El marca abuelo, del en abuelo. los años finales de los 60, Ujú. que fue ya un hito, ¿no? Para la empresa y ya no solo producir para sus asociados, sino ya no es producir tu turrón, sino ya necesitas una estructura comercial para, ¿sabes? Sí. Para poder gestionar esto, ¿no? Nadie se quejó de que tuviera ya una marca propia. Bueno, yo no estaba en esa época, así que tampoco. Ay, no te escapas. No es verdad, no lo sé. De todas maneras, cuidamos mucho a nuestros socios. La verdad es que Ujú. eso lo tenemos siempre, el no competir contra nuestros propios socios, ¿me entiendes? Exacto. En la web leí, tenéis un lema siempre junto, tradición e innovación. Mm. Sabes que como conceptos los dos son muy buenos, pero los dos pueden contradecirse de vez en cuando. ¿Cómo logras mantener, o al revés, cómo logras incorporar la innovación sin sacrificar demasiado de la tradición? Especialmente ahora que se mueve muy rápido. Sí, bueno, el turrón de por sí siempre ha sido un producto, digamos, muy tradicional, ¿no? Tenemos fórmulas que son, pues eso, que si tienen más de 100 años, las fórmulas, ¿no? Porque ya provienen de antes de la propia creación de la empresa. Ujú. Pero eso no quita que no nos hayamos también puesto las pilas en la innovación. La empresa hace unos 20 años creó el turrón, se certificó para fabricar un turrón ecológico, era algo que nos pedían los clientes y a partir de ahí ya sí que sacamos unas líneas completamente separadas del turrón de nuestros productos, ¿no? Siempre asociados a la alimentación en ese momento de certificación ecológica, ¿no? Como son a lo mejor barritas, granolas, crackers, cookies. Esto también nos ha conducido a innovar en el mundo del turrón, ¿no? Y entonces a lo mejor hacemos un turrón de nueces con cúrcuma Sí. o de frutos rojos con jengibre o de, ¿sabes? Este tipo de turrones que no quitan que sigamos fabricando el turrón de Gijón, el de Alicante o el de Llama Tostada. Sí, y en ese recorrido, ¿recuerdas algún intento demasiado innovador que fracasara, que dijéramos por aquí no? Sí, sí, siempre hay pruebas y muchas veces más que, ¿sabes? Más que decir no me gusta, a veces hay pruebas que llegan antes de tiempo El público, al al mercado. público. Y dices, esta idea la conservo y a lo mejor la podré utilizar dentro de 10 años, porque incluso las tendencias del público cambian. Parece que no, pero hasta las tendencias cambian. Y, y yo, ya no solo con mi empresa concretamente, pero en el mercado a veces he visto productos su momento no han triunfado y el mismo producto unos años después se ha sentado muy bien en el mercado. Entonces, a veces pasa esto, llegan productos antes de tiempo. ¿Ahora recuerdas alguno que realmente lo intentasteis introducir pero no fuera? Recuerdo uno, no en mi empresa, pero recuerdo uno que siempre tengo en mente porque que fue unas paellas precocinadas en los años 90 y Mm. Eh, aquello estuvo ahí una temporada y se dejó de comercializar. Y al cabo de 10 años, ya hablamos del año 2000 y algo, los platos precocinados en todos los supermercados, paellas precocinadas. Digo, fíjate, esta empresa seguramente llegó antes de tiempo.
Claro, es como pasa. Volviendo al modelo de negocio, ¿tú dirías que el modelo esté un poco cooperativa, aunque no lo es cooperativa, pero como modelo de negocio, limita un poco en la toma de decisiones? O sea, ¿admitirías que a veces eh, no fomenta del todo la competitividad? No limita, pero sí que es una línea muy importante. Es decir, este tipo de producción para nuestros socios es una línea de negocio dentro de lo que es el grupo de Gijón S.A., ¿no? Gijón S.A. no se dedica ya a la fabricación solo de los socios, pero es una pata importantísima dentro de la empresa. También es verdad que estos turrones tradicionales que hacemos para nuestros asociados son muy exclusivos de Navidad o están muy intensificados en Navidad. Y la empresa está muy preparado para ello. Sabemos que cuando llegan los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tenemos que tener, digamos, el folio en blanco para esta producción. Simplemente lo tenemos en cuenta y ya está. No, no nos cuesta excesivamente. No es que para nosotros sea un impedimento, simplemente es una pata más muy importante de nuestro negocio y siempre lo tenemos presente pues cuando preparamos el plan estratégico de los próximos 3 años, ¿sabes? Pero cuando preparamos las políticas comerciales en cada línea de negocio, pues siempre está en cuenta que esta es una de ellas. Claro, porque el crecimiento que incluís cuando hacéis la previsión, siempre tenéis en cuenta la cuota de los socios, ¿no? El peso de los socios dentro ¿Qué de la peso empresa. tiene actualmente? Bueno, te hablaría, sí, sin números delante, ¿no? Pero sobre un 30 o 40%. 30-40%. Mm. Tengo porque me han contado que hace años, y aquí quiero llegar un poco a los cambios, antes los socios podían entrar en el proceso de producción realmente en la fábrica, pero actualmente habéis cambiado eso. ¿Cómo fue? ¿Qué cambios habéis hecho en los últimos años? Bueno, sí que se sigue permitiendo, ¿no? Que el socio nos visite, por supuesto, las instalaciones son sin ningún inconveniente, ¿no? Sí que es verdad que antiguamente, bueno, pues era como las fábricas eran distintas. Yo recuerdo en mi propia casa, cuando mi abuelo estaba en la fábrica y demás, los operarios estaban incluso con el cigarro dentro de la fábrica. Era algo, todo cambia, ¿no? Ahora simplemente no es que se prohíba, pero sí que, bueno, pues hay que autorizar las entradas, ¿sabes? Hay que ir con las batas, los Sí. gorros, todo el tema digamos, higiénico y sanitario, pero nada más. A la fábrica viene muchas veces a visitarnos gente, ¿no? Pues interesada en ver procesos y bueno, es muy bonito. Yo lo recomiendo además encarecidamente La visita. la visita a la fábrica, sobre todo en campaña, ya te digo, de octubre, noviembre, ¿no? Que es cuando realmente está ahí toda la producción. Es Mm. bonito, además ya huele a Navidad. En una fábrica de turrones es muy bonito de ver, sí. Sí, debería ser, yo creo que obligatorio como ruta para los turistas, además, Mm, porque es tan característico. eh, Yo soy de Albania y he probado a llevar varios productos, ¿no? Prueba jamón, prueba lo que sea. Y me he quedado con los turrones. mm, Cada vez que voy, siempre cojo surtido de turrones porque es el que ha triunfado con todos. No ha habido alguien que dice, este no me gusta, el chorizo, pero el turrón le gusta a todo el mundo. sí, Así que sí que es verdad que esa ruta sería muy, muy interesante. sí, es un producto interesante incluso para viajar, ¿eh? Es decir, tiene una duración muy larga de consumo, Sí, va envasado al vacío, puedes meterlo fácil en la maleta, claro. pero es un producto muy interesante para exportarlo, sí. ¿Tú ¿Qué piensas que has traído desde la trayectoria que tienes? Porque tú venías de una empresa familiar, Mm. estabas trabajando con tu padre, ya quinta generación, ya es mucho peso encima. ¿Traes un conocimiento que luego lo utilizas, lo incorporas aquí en Gijón S.A.? Seguro, ¿no? Seguro porque uno siempre trae su pasado, siempre le acompaña, ¿no? Y Los errores también, ¿no? todos, y los aciertos, ¿eh? Y mira, yo el haber trabajado, el haberme formado profesionalmente, aparte de la docencia, ¿no? Haberme formado al lado de mi padre, también ha sido mi gran maestro, ¿no? Y eso siempre lo tengo presente, ¿no? Y lo aporto allá donde voy. Por supuesto, pues, cuando he llegado cuando entré a la dirección de gimnasia, pues claro, que he aportado, por supuesto, ¿no? La experiencia de haber estado con mi padre. Fue ese cambio. Pues fue un cambio muy meditado, sobre todo muy meditado en el sentido en que no me lo esperaba. Yo la verdad es que estaba en la empresa con mi familia muy a gusto y nunca me había planteado salir de ahí. Entonces, bueno, fue como aquello de la primera proposición como ni de broma, ¿no? Y después cuando lo meditas bien, y bueno, ¿por qué no? El salir de la zona de confort, el, el recoger un reto nuevo, un reto profesional, pues muy interesante. Hubo gente que te dijo, no lo hagas, Sí, estás muy bien. sí. Hubo gente que me dijo que sí, y pero además siempre no lo dices públicamente, pero pides opinión, ¿no? Y otros que me dijeron, no lo hagas, estás loco.
Pero bueno, mira, al final fue una decisión y bueno, el tiempo dirá, ¿no? Pero yo estoy muy contento y también el hecho de haber salido de la empresa familiar, pues también te obliga de alguna forma, ¿cómo te lo diría? A volar fuera del nido, ¿no? A volar fuera del alcance de tu familia, ya tomas tus decisiones, te equivocas tú, tienes un equipo a tu cargo y entonces, bueno, te emancipas profesionalmente. Venga, a este punto, para mojarte un poco, el primer error que haces en entrar en Gijón ¿a qué recuerdas? Que dijiste, uy, Wow. Pues mira, entrar nuevo, sobre todo entrar nuevo y en un puesto de mando, digamos, en una empresa, el primer año es tremendo, ¿no? Porque hay cambios que debes de aplicar ese primer año, porque después ya queda como, no sé cómo decirte, cuando llegas el hay primer año impulso. hay un impulso y dices, esta es mi forma de trabajar, a partir de ahora lo vamos a hacer así. Y bueno, seguro que hubo algunos que hubiese aplicado y dije, y ahora me arrepiento de no haber... ¿Cuál? Venga, luego lo cortamos. No hace falta cortar nada. Pues mira, posiblemente hubiese definido el plan estratégico antes, tardé 2 años en hacer el primer plan estratégico. Y lo hubiese, con la primera información, es decir, un plan estratégico no tiene que ser una especie, ya sabes, de libro estático. Un plan estratégico tienes que hacerlo para equivocarte. Si no lo haces para equivocarte, no lo harás nunca. ¿No? Y esto sí que me lo enseñó la experiencia de decir, bueno, llegas, coges la información que tienes y haces un plan. Y el año que viene lo revisas. Porque esto tiene que ser una mejora Sí, continua. Aquí el secreto es mejora continua. Pero tal vez pero hay de esos 2 años que, por decirte algo, que no hubiese evitado ahora. gracias. Es verdad, porque al final, en un mundo con tanta globalización, todo se espera disruptivo, tú planteaste hasta qué punto estoy yo dispuesto a comprometer lo que ya está establecido aquí, costa de, claro, yo tengo que hacer crecer esto, tengo que por lo menos mantenerlo, es un peso importante. ¿Eso te lo planteaste con el mercado actual? Sí, sí, sí. Además, claro, llegas a una empresa súper tradicional, digamos, además, con una trayectoria de trabajadores ya de muchos años en el sitio y escuchaba una frase que me aterrorizaba y aún hoy me aterroriza, que esto es la de, esto Esto toda la sí. vida lo hemos hecho así. Entonces, bueno, cuando llegó esta frase yo, y no paraba, las primeras semanas, que madre mía, esto, no paraba de escucharlo, ¿no? Y dije, bueno, hay que cambiar sí o sí, ¿vale? Toda la vida lo he escuchado, a partir de ahí no lo vamos a escuchar más, no lo vamos a hacer más así, ¿sabes? Es verdad, esa frase es brutal, Es terrorífica. Y limita muchísimo. una frase súper limitante para las corporaciones en general. ¿Cómo luchas contra esa frase? Aparte de poner reglas de prohibido decir. No, no son reglas. Yo lo que he intentado en mi caso, y no intento ser maestro de nadie, simplemente comparto mi experiencia, ha sido humanizar mucho la fábrica, la empresa como corporación, que la gente se sienta parte y estar en contacto permanente con todos los departamentos. Para mí ha sido también, llegaba de fuera. Estaba en el consejo de administración, pero nunca había trabajado ahí dentro de la empresa, no era una ascensión desde dentro, era una Desde entrada fuera. desde fuera. Entonces, sí que digamos, me romangué y bajé al fango, ¿no? A trabajar con todos y a reunirme constantemente. Esto que se dice es verdad, ¿no? Reuniones cortas, reuniones que sean eficientes, pero reuniones y contacto permanente, porque era la forma, digamos, de aterrizar. Si no es como un extraterrestre, ¿no? De que has llegado ahí a mandar, pero no sabes muy bien qué estás mandando, ¿no? Exacto, Ah, y que te acepten, pero cuando vienes de fuera el reto normalmente es que el equipo no te vea como un extraño, que ahora me quiere cambiar todo lo que yo ya tengo aquí, sino como alguien que quiere mejorarlo. Eso es un reto, ¿no? La temporada es muy corta. Puede ser bueno o malo, según se vea, porque te deja tiempo libre para otras cosas, pero es de septiembre a diciembre la producción, ¿no? mm. Más o menos. ¿Qué tal con la mano de obra? ¿Tenéis suficiente mano de obra preparada? Bueno, uno de los grandes temas en las empresas turroneras, ¿no? La mano de obra, intentamos trabajar lo mejor posible en cuanto a formación del trabajador y mantenerlo ya no estos 3 meses, sino con las otras líneas que tenemos de producción, pues poderle dar a ese talento que quieres retener, poderle dar más trabajo. Sí que es verdad que es difícil y que la mano de obra hoy en día pues ha cambiado. Había un modelo en Gijón muy curioso en las empresas de turrón que era que los heladeros, es decir, en Ujú. Gijón había como turroneros y Y heladeros. heladeros.
Y estaba un modelo muy interesante que era el perfil del heladero, que en septiembre terminaba el helado y venía a hacer turrón. Entonces tenías a un tío que ya tenía experiencia, que trabajaba ya en alimentación, que seguramente ya había hecho campañas de turrón otros años y que ya estaba formado. Pero esto ya desaparece. De alguna forma el heladero ya tiene su heladería, ya no quiere, hay pocos ya que quieran continuar después fabricando, después de una campaña de helado. Además se están alargando ya hasta octubre, noviembre, ya no puedes contar con ellos en septiembre. Entonces ese perfil, pues de alguna forma está desapareciendo y bueno, pues para las empresas es un reto más hay que afrontar y en nuestro caso lo que hacemos es lo que te comentaba, formar a talento joven y el que un poco apostamos por él, por intentar retenerlo, dándole el máximo tiempo de trabajo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Claro, porque el tipo de contrato y los cambios de tipos de contrato que ha habido últimamente tampoco lo ponen muy fácil. Efectivamente, ahora ya, bueno, pues fijos discontinuos, ¿no? De campaña y tal, Ujú. sí. Siempre puedes apoyarte también en alguna empresa de trabajo temporal, si lo necesitas, para apoyos puntuales y bueno, intentamos capear. Para eso está también el Departamento de Recursos Humanos, pero es un reto para ellos importante. Y para nosotros como empresa es un reto muy, muy bonito el poder transmitir ese oficio de turronero. Es decir, porque claro, es ser turronero, pero bueno, dentro del turronero está el que cuece las mieles, el que tuerta la almendra, el que arremata. Arrematar es el verbo, ¿no?, que utilizamos para dar el punto al turrón duro, perdón, al turrón blando, rematar el turrón, o el de obrador. Y estos oficios, transmitirlos de generación a generación, hoy en día es un paso más difícil. Antes casi pasaban de padres a hijos, pero Pensarlo. sin pensarlo, ¿no? Ahora los hijos, pues muchos de ellos pues no quieren trabajar en el turrón, es normal. Otros, claro, con 3 meses no tienen bastante para subsistir. Si hay un trabajo que les asegura todo el año, como es normal, pues se decantan por ahí, ¿no? Entonces, transmitir este oficio de turronero, el tostador de almendra, y poderlo se lo enseñar a un chaval de 20 y pocos años y convencerlo de que le guste, ¿no? Bueno, Mm. eso tiene que depender de él, ¿no? Pero que aquello termine gustándole y termine dedicándose, la verdad es que es bonito. Es un desafío, pero a su vez es un reto Es un bonito. desafío, es un conocimiento ancestral al final que ha ido pasando de padres a hijos y ahora como todos quieren ser influencers y youtubers, es muy complicado. ¿Tú se le has preguntado a tu hijo si quiere de mayor hacer turno? Aún no me he atrevido. Tiene 10 años y no me atrevo. Le doy mucho turrón y le gusta mucho. Es una buena señal. Pero bueno, como dicen todos, él será lo que quiera ser, claro. Tú tendrás tu propia estrategia para que él se vaya aficionando poco a poco. Bueno, sí, ya veremos lo que es. Y hablemos un poco de la exportación. De hecho, la semana que viene me voy a Valencia exponen un informe sobre cómo la marca de la Comunidad Valenciana en sí, como marcas de esta comunidad, cómo se proyectan en el extranjero. ¿Tú crees que la exportación es un poco asignatura pendiente del turrón como marca, no Gijón S.A.? Sí, posiblemente sí, porque es una fortaleza del turrón la facilidad que tiene para la exportación. Es decir, lo que te comentaba, ¿no? A lo mejor el vino tiene más rotura, ¿no? Pero el turrón al final es un producto fácil o otros productos perecederantes. El turrón además tiene unas caducidades largas y sufre poco las variaciones de temperatura, no sé que se exponga a un calor muy fuerte, Mm. no hay problema. Entonces, bueno, es un producto que sí que creo que tiene un potencial de exportación muy fuerte. De hecho, se ha dado, es decir, en los años 50 y 60 se exportaba muchísimo a Sudamérica. Sí, Cuba, de hecho, fue una, y bueno, luego Estados Unidos ya, por supuesto. Efectivamente, las comunidades hispanas, sobre todo Hispanas también, sí. en Estados Unidos. Entonces, siempre se ha exportado turrón. Hace ya decenas de años que se exporta turrón. Ahora, ¿podemos potenciarlo más? Por supuesto. Tiene que gustar, ¿eh? Sí que es verdad que el turrón es un producto que en España su sabor está muy, muy asentado. Y bueno, yo viajo bastante y lo ofrezco y lo ves y dependiendo de los países gusta más, gusta menos, gustan unos tipos, otros tipos de Es que hay turrón. muchos tipos. Mm, Claro, yo te pregunté la marca, pero luego, de hecho, hay algo similar en Francia. La curiosidad aquí es por qué teniendo todos estos mercados de Europa, nos hemos ido a Latinoamérica, probablemente por la facilidad del idioma, ¿no? mm. ¿Y qué podemos hacer para que qué bien trabaja la marca Italia, qué bien trabaja Francia con los vinos, ¿no? Nosotros tenemos este activo. ¿Por qué crees que no conseguimos posicionarlo en Europa, en nuestro propio continente? Sí, sí, completamente, completamente. Y no tengo la respuesta. La verdad es que yo, por ejemplo,
en una parte que veo ¿sabes? En el contorno del turrón es la aparición del panetone italiano. El panetone hace 10 años, en Navidad era un producto, digamos, residual, ¿no? Ujú. Y ha cogido una importancia significativa. Y, ostras, y en Italia somos incapaces de que coman el turrón de Gijona, ¿sabes? No podemos llegar el turrón de Gijona a Italia. Ahí tenemos una asignatura pendiente y yo creo que la razón posiblemente es creérnoslo, ¿eh? Creernos que tenemos un buen producto, ser conscientes de ello y bueno, y saberlo vender. Los italianos ya sabemos, pero los franceses no, son entre ellos, entre otras cosas, no, pero líderes del diseño y del producto y ¿sabes? De saber ofrecer un producto al mercado. Y ahí Claro. tenemos digamos, una parte que aprender. Claro, opino igual y es una asignatura pendiente porque yo no creo que sea solo el tenemos que creérnoslo. Esto viene un poco a un cuento como la frase de la mujer de César, ¿no? Tienes que serlo y tienes que parecerlo. Italia hace muy bien eso. Ellos saben que tienen a lo mejor una buena pizza, un buen panetone, pero lo comunican también muy bien, Mm, generan esa necesidad. Y aquí sabemos que tenemos un buen aceite, sabemos que tenemos buen vino. Es sorprendente lo poco que se comunica lo del vino. Y buenos turrones, y no somos capaces de transmitirlo. Nos quedamos con el, yo me lo creo que es bueno. mm. Ahí nos Sí, queda trabajo por hacer. sé que tengo un buen producto, pero no lo Sí, y sabe. ahí es donde yo ato también con el reto del marketing digital, porque al final marketing engloba sea la comunicación como las estrategias de venta y luego los canales, obviamente, donde se distribuye según la estrategia. Pero claro, hay que ingeniarse esa comunicación para que no nos ganen en los mercados, porque es una pena que se hace un trabajo tan bueno, tan tradicional e innovador a la vez y no llegue a tan pocas personas como te dije en los mercados del este, por ejemplo, seguro que gustará. Sí, ¿tú crees? Pues yo lo llevo a Albania y todos se vuelven locos, desde No, pues pequeños hasta Alemania mayores. tenemos ahí un mercado seguro, ¿no? Claro, hay que pensar un poco en internacionalización. ¿Sería capaz ahora mismo con la producción que tiene España de asumir realmente internacionalización de la marca? Sin duda, sin ninguna duda. Hay un potencial de producción fuertísimo. Ya en España y en Gijona en concreto. Eso está muy bien. Mm. Eso está muy bien, porque vosotros habéis invertido en tecnología últimamente para mejorar los procesos o para optimizarlos. Sí, sí, manteniendo digamos, el proceso artesanal, porque para nosotros es una parte importante el hecho de que cuidar mucho el proceso de producción, que bueno, invertir en tecnología, pero muy estudiado los puntos donde están los cuellos de botella que es necesario. Lo que podemos mantener el proceso y vemos que puede afectar si vemos que puede afectar a la calidad, stop, ¿sabes? Porque para nosotros mantener esa calidad es muy Porque hay importante. procesos que sí o sí necesitan la mano humana. Por ahora sí, sobre todo cuando hablamos de un turrón de Gijona muy cuidado como el nuestro, ahora sí, sí que lo hacemos así. Hay otras empresas que ya han invertido de forma que lo hacen, digamos, industrialmente todo y demás. Pero sí que es verdad que, bueno, nosotros jugamos en otro escenario que es el escenario de cuidar mucho materia prima, cuidar mucho el proceso, asegurarnos del punto de cocción. Ujú. Y piensa que, bueno, tenemos en cuenta desde la humedad ambiente hasta la humedad que tenga la miel y la almendra. Un turrón de Gijona, empiezas a fabricar un lunes, no terminas de fabricar hasta el jueves o el viernes. Es un proceso muy, muy largo. Sí, porque después de cada proceso creo que hay que parar y dejar reposar, ¿no? Eso es, eso es. He No, estudiado. estás preparada, te veo He informada. estudiado. Y como decimos en marketing digital, en marketing en general, en vez de comunicar realmente cómo es el proceso, es cómo lo percibe el usuario. Cuando yo voy a comprarlo, compro uno muy industrial y otro artesanal, ¿dónde percibo ese detalle? Bueno, yo creo que ahí es realmente el trabajo del marketing, ¿no? El saber transmitir esa elaboración que has hecho, ese cuidado, ese mimo, saberlo transmitir y diferenciar, ¿no? Yo creo que el gran reto para las empresas, sobre todo, que producimos producto de calidad, cuidado y tenemos, digamos, esa desventaja de producción, es convertirlo en ventaja en marketing, en saber transmitir ese cuidado de materia prima y de producción. Claro, porque en el sabor, en los que sí saben, sí distinguirían, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Distinguirían hasta un tipo de almendra y otro, ¿eh? Tú te implicas en las políticas de precio Sí. y esa parte es importante
especialmente porque tenéis un proceso tan artesanal que aumenta los costes. Es importante porque además una de las materias primas, como la almendra o la miel, tiene unas fluctuaciones constantes. La almendra fluctúa no como la bolsa, pero sí semanalmente. Entonces, afecta solo la decisión de compra de la almendra para una turronera, para una empresa de turrón, es crucial, crucial. Y además, bueno, ahora hemos vivido unos años, ¿no? Los últimos 4 o 5 años de fluctuaciones de precios constantes. Por ejemplo, a nosotros concretamente, los precios de la energía nos han afectado mucho, ¿no? Entonces has tenido que estar, por ejemplo, el gas, ¿no? Se tuesta a gas, se cuece a gas, tiene un consumo de gas brutal, ¿no? Y si el precio del gas sube un 120%, un 200%, hostia, tienes que estar preparado para virar el barco, ¿no? Para saber esto conllevarlo. ¿Cómo viras el barco y qué son esas variables que tú piensas tocar para mantenerte competitivo? Bueno, o sea, aquí tienes que actuar desde el punto de vista del input de compras, Mm, pues, tomar la decisión de la compra de energía, por ejemplo, si fijas precio o si te indexas sobre precio variable, lo mismo en la almendra, ¿no? Es decir, lo compro ahora, 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 ahora. Si te esperas mucho, cuando que quieres que llegue abajo, empezará a subir. Si compras demasiado, ¿sabes? Demasiado sí, pronto, bajará más, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de compras está ahí. Y desde el punto de vista de ventas, pues tener bien hechos, ¿no? Digamos, lo que toda la vida se ha llamado los escandallos, ¿no? Los mm, cálculos de costes, tener bien aplicados, ¿no? Pues cuánto pondera el precio de la energía sobre una tableta de turrón. No es fácil, pero tienes que tenerlo calculado. Si no, pues, antes del precio del gas era casi insignificante, pero cuando sube un 300%, uy, ahora pesa. Estos costes hay que tenerlos calculados. total, Igual también para los costes directos del almendro, de la miel, ¿no? Y saberlos llevar a precios. claro. Entonces, la política de precios para ti es importante, pero desde el punto de vista de compra, ¿No? Y, la venta. y después de ventas, pues, ¿qué es importante desde el punto de vista de la venta? Lo digo porque lo percibe el cliente final, todas estas fluctuaciones. Bueno, aquí entra en cuanto digamos, para el output, para la venta, es importante ver qué hace la competencia, tener ese seguimiento de qué está haciendo el mercado. Si tú eres el único que has comprado mal, Mm, pues lo tienes más difícil, o bajas márgenes o saldrás de mercado. Si es algo coyuntural, o como ha sido, por ejemplo, el precio de la energía, pues todos habremos pasado por el aro, ¿no? Por ejemplo, el cacao en este último año, ¿no? Tenemos con los compañeros chocolateros, tenemos un ejemplo de una subida del sí, cacao espectacular, ¿no? Y bueno, es algo que les afecta a todos. Habrá alguien que habrá comprado un poco mejor y otro que habrá comprado un poco peor, pero es tan coyuntural, como no ha sido puntual, que esto dura años y se prevé que dura algo más, pues al final todos tendrán que sufrirlo. Entonces, bueno, es de ver bien, analizar bien la competencia, los clientes que te dicen. Muchas veces las respuestas para este tipo de políticas de precios y demás, muchas veces las tienen los clientes. Si te dicen, ¿sabes? Cuando ves que se escandalizan, uy, algo estoy haciendo mm. mal, ¿no? Es muy relativo porque al final las políticas de precio están muy mm, ligadas, digamos, a las estrategias que hagas de comunicación y marketing. Porque la gente, tú, ¿por qué compras el iPhone en vez de comprarte por la misma utilidad? Muchas veces uno de 400 euros, que son 700, 800 euros menos, es porque también ahí ha hecho una estrategia importante. Y bueno, sin duda, pero ahí hablamos de un tema diferente, ¿no? Es decir, por una parte está, si está tu imagen como marca, Mm, está claro, ¿no? Y dices, bueno, yo vendo iPhone, ¿no? Y los consumidores de iPhone compran iPhone. Pero ahora resulta que el chip asiático sube un precio un 500%. Todos tendremos que subir precios, incluyendo iPhone. sí, Y no, sí, no solo sea una diferenciación por marca, que es lo que aporta el marketing, sí, sino una diferenciación por estructura de costes. por mercado. Es a lo que venía refiriéndome. Otro tema será, por supuesto, lo que hablábamos de decir, bueno, ¿cómo diferencio mi producto para que el consumidor valore que es un producto artesanal? Sí que hay un trabajo de marketing, de diferenciación de marca, para que sepa distinguir el producto del supermercado del producto artesano. Sin Mm. duda, ahí sí que hay una política de marketing clarísima. ¿Y hay alguna estrategia de posicionamiento que tú sepas que lo tengáis dentro del plan estratégico? Por ejemplo,
con qué grandes superficies trabajo, con cuáles no, en qué momento lo lanzo al mercado, pero con tanta cantidad. ¿Jugáis con estas variables? ¿Hay socios a los que, no socios no, pero colaboradores a los que tenéis que rechazar? Sí, 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 lo hemos hecho ya, ¿eh? Algunas veces. Eh, tienes que pensar bien, ¿no? Dónde quieres implantar, dónde no, dónde te conviene. Por ejemplo, algo recurrente es a veces con los sobrantes, ¿no? El turrón puede tener sobrantes. ¿Lo vendes a un precio muy barato? ¿Crees que para el consumidor estaría bien ver el mismo turrón que ha comprado a X por la mitad al mes siguiente? Posiblemente no. Entonces, Ujú. buscar otras Bueno, alternativas. cuéntame el secreto, ¿qué haces con los sobrantes? Bueno, dependiendo, es que el turrón tiene, por ejemplo, el turrón de Gijona y Alicante se puede reutilizar, se puede convertir en turrón para fabricar helado y ya está, es así de sencillo. Cuando son turrones más perecederos, ¿no? Como los turrones de Obrador, pues bueno, ya es tomar la decisión de cada empresa, ¿no? De decir, bueno, o lo vendo más económico, lo dono. Para mí el último recurso pues, es la destrucción, ¿no? Y más en los tiempos que corren, Claro. no vas a destruir alimentación, ¿no? Pero lo coloco en un mercado donde no esté asentado para que el consumidor no asocie la marca. Por ejemplo, en Albania, que nadie conoce mi marca, lo puedo Ujú. comercializar en Albania a un precio bajo, porque al consumidor español, que es donde estoy asentado, no le afectará. Sería una política. Por ejemplo, Mm. así es. A veces un mal turrón enseña mejor que 100 buenos. ¿Recuerdas algún error de estos que luego impulsó a por bien, pero fue un error y sin querer os llevó a algo bueno dentro de los procesos de producción o de estas relaciones comerciales? En el turrón, hemos hecho muchas pruebas y siempre muchas veces lo que haces es, bueno, sacas 10 novedades y una perdurará en el mercado, o dos perdurarán en el mercado y a veces es la que menos te esperas, ¿sabes? Dices, ostras, no sé, por ejemplo, este año pasado, ¿no? Sacamos un turrón que me encantaba, que era un turrón de Gijona con café, tenía un sabor como moca, súper Ujú. interesante, y un turrón de pistacho. Y yo le tenía una fe al moca increíble. Y bueno, el pistacho, pero vamos, había una tendencia de consumo en el pistacho bestial y el de moca pues no terminaba de encajar, ¿no? Entonces, lo sacaremos, ¿no? Del catálogo, pero, jolín, a mí me gustaba, ¿sabes? Y, ¿sabes? Muchas veces el sabor que te gusta a ti no es el que... Eso sí que lo he aprendido de que siempre piensas que el que te gusta a ti es el que va a gustarle a todo el mundo. Y el mercado te habla mucho. El mercado habla mucho al empresario sobre cuál es el camino a seguir. Más que ¿sabes? Decir, fijarte en la idea de que esto es lo que va a funcionar, merece la pena probar alternativas y que el mercado te guíe hacia donde... Prueba de error, ¿no? El Sí. testeo. Y pasa, ¿eh? Sí. Y pasa de verdad que dices, ostras, no me lo esperaba y este producto, el pistacho duro, ha triunfado. Y eso que el turrón duro Mm, se vende mucho menos que el bando, pero el pistacho duro ha sido un éxito. sí. ¿Por qué? No lo sé, pero Tienes hobbies. O sea, llevar todo esto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo estiras las horas? bueno, no, eso es la forma de ser de cada uno y la verdad es que, Bueno, tú tienes tu fórmula de eso. ¿Cuál es tu fórmula? bueno, simplemente es esto, que me gusta, bueno, me gusta ocupar el tiempo y, por supuesto, la familia es una parte importantísima del tiempo, en calidad la número uno y en cantidad, pues, intentar que tenga una porción importante. Pero siempre me ha gustado mantener, bueno, mis hobbies y bueno, siempre he intentado compaginar todo. Y la vida también me ha enseñado a decir que no. Yo sí, o sea, algo he tenido que aprender es a decir que no. Mm. Sobre todo en cuanto a esto, a ocupar el tiempo. Porque, bueno, no es lo mismo con 20 años que 24 horas non-stop de actividad bueno, pues eso, es lo que tú dices, tener un hijo y decir, ostras, necesito decir que no para dedicar tiempo, ¿no? Y Priorizar. sí que lo he tenido que aprender. Y hablando del hobby, porque me parece tan interesante, me gustaría que lo compartieras también con el mundo. La música. Siempre la Mm, has tenido este hobby. ¿Podría haber sido una vida distinta? ¿Podría haber sido una vida de música en vez de turrones? podría haber sido. Tuve mi momento de incluso pensarlo, ¿eh? De dedicarme a la música porque ha sido un hobby guión pasión, ¿sabes? Me ha encantado siempre y bueno, ya te digo, he tocado desde que tengo pues 15 o 16 años. Desde los 20 hasta los 30 posiblemente pues más intenso y ahora pues sigo haciéndolo más light, más, ¿sabes? Pero ¿sabes qué pasa? En la música ya no solo es
digamos, el crecimiento personal de tocar, no es la satisfacción personal solo, sino es el tiempo que compartes con otros músicos, que es Sí, muy bonito, ¿no? Cuando estás tocando en directo o grabando un disco, eh, tienes ¿sabes? Esa conexión con los compañeros músicos y es algo que siempre me ha encantado siempre, sí. se nota que es pasión, se nota. Y mira, voy a hacerte una pregunta extraña. Si el turrón fuera una canción o música, ¿qué tipo de música, qué género sería? ¿Qué tipo de canción sería? Uf. Bueno, es un símil muy complicado, ¿no? Pero sería, si el turrón fuese una canción, yo creo que sería una sinfonía, sí, una sinfonía de Mahler, o sea, una obra muy compleja, o sea, lo veo como un producto tan, tan histórico, tan emblemático, que lo asociaría a una sinfonía, porque claro, además, tanta variedad, ¿no? De turrones, tantos años de turrones, de ver, ¿sabes? Desde un producto primitivo que prácticamente que se hereda posiblemente de los árabes cuando llegan tal, a estas tierras y demás. Aquello, el proceso de industrialización, de hacerse en obradores a empezar a Mucha industrializarse, historia. de cocerse a fuego con burros, con machos que movían las máquinas, esto a vapor, de vapor, la electricidad. Es, es un producto con tanta trayectoria que Me has hecho visualizar ahora, no sé si estás saltando de tema anuncios, la publicidad que se hace muy importante en Estados Unidos, acaba de hacer los de OpenAI, hicieron una publicidad que era de un punto, partían de un punto, como los puntos desde allí toda la humanización, cómo se desarrollaba, y luego acababa en la IA, que por supuesto nos trae lo más ahora. Y hablando de IA, ¿has incorporado algo de la inteligencia artificial en los procesos? sí, sí, Sí. sí, sí. Dentro de lo que se puede hacer en una fábrica artesana de turrón, ¿no? O de lo que tenemos a nuestro alcance, pero sin duda ya hemos empezado bueno, pues a trabajar con IA y que sin duda creo que tendrá una importancia muy importante en los próximos años. Ya no para Gijón S.A., sino para la economía global Claro. y para el tejido empresarial en general. ¿Estamos preparados para eso? Desde un punto de vista empresarial es menos importante, ¿no? Si no estás preparado, pues tienes que prepararte. Y si tardas más, pues bueno, tendrás que correr más después, no pasa nada. Es decir, es como el que no quería trabajar con Internet y no quería hacerse un email en los años 90. Pues bueno, se lo tuvo que hacer en los años 2000 y ya está, no pasa nada. Otra cosa es como sociedad. ¿Estamos preparados para la inteligencia artificial como sociedad? Bueno, ya es un tema controvertido que posiblemente no sé si soy la persona indicada para responder, Es tu opinión. pero bueno, sí que es verdad que como sociedad yo pienso que tenemos un desafío que es saber gestionar la inteligencia artificial de una forma constructiva y positiva para la sociedad. ¿Que ChatGPT puede crear una fórmula mejor para el turrón? Imposible. Puede dar buenos consejos. Lancémosles el reto. Seguro que puede preparar buenos consejos. Bueno, oye, es un placer. Podríamos hablar de muchas cosas. Prometo normalmente que la entrevista es entre 30 y 40 minutos. Queda una última pregunta. Yo no me la sé cuál es. ¿Vale? Es sorpresa. Entonces tengo una cajita aquí. Wow. Podría ser pregunta incómoda, pero no lo suele ser. Si es incómoda, no la respondes y se la dejas al siguiente que voy a entrevistar. Venga, Así va. de regalito. Muy bien. La tienes que leer y ¿La ya. leo yo? Sí. Venga. ¿Alguna vez has pensado en dejar un proyecto importante por miedo a que afecte tu relación de pareja? Pues mira, es una muy buena pregunta. La música. La música posiblemente, ¿no? Es muy difícil compatibilizar en una relación de pareja. Muchas horas fuera de casa, fines de semana, llegar muy tarde, sobre todo si giras o sea, bueno, ya te digo internacionalmente, que no lo he hecho. Sí que he tocado fuera, pero no he girado, pero solo giraré a nivel nacional ya, ¿sabes? Es 2 semanas fuera de casa, ahora toca, es complicado, Mm, complicado. Entonces sí que, y después criar a los niños, ¿no? Es decir, es una profesión que tienes que compaginar muy bien a nivel ya no solo pareja, sino familiar. claro. Ahora, off the record, te pregunto ya luego si te arrepientes o no de eso.
Ah, ¿me lo preguntas de verdad esto? No, No me arrepiento. yo me imagino que no. Me No, imagino para que no. nada. Además sigues tocando, con lo cual ya lo has compaginado muy bien. Yo creo que ha sido un poco es la clave, no dejarlo del todo. Decir, bueno, digamos, lo aparto, hago un paso al lado, ¿no? Sí, pero no lo dejo, porque al final son aficiones de uno y que siempre está bien mantener. Mantenerlas. Yo me he apuntado a visitar la fábrica que no la he visitado y verte tocar. Cuando quieras. Así que queda la Mira, invitación. próximo concierto el 15 de marzo aquí en Alicante, entre bambalinas. Ah, mira, Estaré tocando, ¿sabes? mira, sí, 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 sé cuál es. Pues estaré tocando ahí con Me apunto. unos compañeros de jazz. Ah, qué guay, muy bien, pues me apunto. Además, me encanta el jazz. Lo último me queda firmar el limón. Mira, vamos. Well, you couldn't be good if you've never been bad. You couldn't keep cool if you've never gone mad. You couldn't be glum if you've never been glad. And lemons give you lemons.